Continuando, tenemos que construir, obviamente, lo que sería la zona ya general de el ojo, lo que va hasta lo que es la ceja, y luego es empatar con lo que sería la nariz y el puente propiamente del tabique. En esta medida que vamos a hacer, vamos a seleccionar, ahorita nuevamente haremos un empate a través de lo que es el mirror. Lo que se va a hacer es seleccionar el conjunto de edge correspondiente a, digamos que toda esta zona, desvinculamos los edge que no deben estar involucrados en el proceso. En este caso los construimos hasta acá para generar pues como toda esta zona del elemento, y vamos a generar en este caso una extrusión. Pueden ver la extrusión aquí sale negativa para todo en términos del proceso. La vamos a escalar de manera que podamos reubicarla y editarla adecuadamente. Como podemos ver acá ya es mucho más manejable el objeto como lo estábamos planteando. ¿Qué implica esto en términos estructurales? Que tenemos que recomponer los vértices a las necesidades del modelo. Utilizando en este caso la vista lateral nos permite hacer esa recomposición sin perder, digamos, que ninguna de las propiedades que ya teníamos elaboradas y construidas inicialmente. Aquí ya vamos a ver cómo generar la forma de este elemento para que, digamos, quede muy similar a lo que ya hemos planteado y que podamos finalizarlo adecuadamente. Volvemos aquí a la zona frontal. Vemos que aquí el objeto tiene que tener unas características diferentes en términos de profundidad, que es como la forma que va a tener visualmente hablando en cuanto a lo frontal, y que le den como, digamos, mayor naturalidad al modelo. Como podemos ver, ahí está más o menos la forma de lo que se ha planteado en términos del diseño del personaje y las necesidades que va a tener a nivel de la topología que se ha ido desarrollando. Tenemos claridad frente al elemento como tal. Volvemos a la vista de perspectiva, ya tenemos un modelo mucho más acorde en esos términos, y volvemos a la vista NURMS para poder ver qué queda en términos de visualización. Tenemos aquí tres caras que obviamente no podemos mantener, tenemos que convertirlas, colapsarlas para que queden solamente polígonos de cuatro caras y a la vez se genere un loop que va a lo largo de toda la forma. Este proceso igualmente tiene que recrearse en términos del modelo en esta otra zona. Como podemos ver, aquí se encuentra una problemática diferente, que es la extrusión. En este caso generó un modelo de tres caras, un polígono de tres caras y otro en esta zona. ¿Qué podría hacerse en términos prácticos? En términos prácticos uno podría eliminar este edge. Al eliminar ese edge, pues obviamente genera un vacío, pero puede generar adicionalmente ya puntualmente un bridge de una sola división que empataría y nos dejaría las cuatro caras sin ningún problema, que luego se empataría posteriormente a esta zona dando un loop concéntrico completo. Como pueden ver, la forma quedó, digamos que adecuada, acorde a las necesidades del modelo, y pues permite trabajar sin ningún tipo de problema la dinámica del modelado. Aquí tenemos una visión extraña en términos del modelo. Como pueden ver, esta zona toca reacomodarla. Si uno encuentra una serie de problemáticas, tiene que rediseñarlas dependiendo de lo que vaya presentándose para no generar ni conflictos ni que el modelo pierda resolución. Como pueden ver, aquí ya existe una continuidad. Vamos a verificar las caras. Como pueden ver, todas se encuentran acordes al interior del objeto. La volvemos a pasar para que no consuma memoria y podemos repetir el proceso
de lo que es el mirroring de este modelo. Lo eliminamos y generamos nuevamente un mirror que genere copia con respecto al personaje principal. Lo hacemos otra vez un polígono editable para poder hacer el colapsar de los vértices. Y se repite el proceso del colapsar de los vértices. Como pueden ver, obviamente si yo lo planteo en términos del NURBS, acá se va viendo qué vértices van quedando colapsados y qué vértices no. Entonces va haciendo una muy acorde distribución. Si queremos verlo en rayos X, pues podemos presionar Alt X, y ese Alt X lo que nos va permitiendo es ubicar la transparencia del modelado y poder seccionar o ubicar los componentes que estarían ocultos o que nos tocaría dar la vuelta para poder visualizarlos y no confundirnos eh, con cuáles deben ser colapsados. Así vamos verificando que van quedando colapsados los que son y no que pegamos formas no debidas. Bueno, el proceso se va volviendo un poco repetitivo, pero pues digamos que fácil de recrear en términos prácticos. Ya en este punto, dejamos de presionar X, tenemos todo lo que tiene que ver con respecto a la construcción del modelo. Aquí le daremos luego un par de formas más, como ustedes van a poder percibir. Si nosotros seleccionamos los Edge en un loop automático, él va a seleccionar todo el loop adecuado para la vinculación del modelo. Y como ustedes pueden ver, aquí digamos existe un desnivel en la forma que tenemos que acomodar. Ese desnivel tiene que ver con los vértices, les tiene que colapsar los vértices para que la continuidad de la forma no se rompa. Entonces eso quedaría a ambos lados, como pueden ver. Eso es muy importante uno tenerlo en cuenta. Cuando las formas generan ese tipo de distorsiones, significa que hay vértices no colapsados que van a afectar la malla cuando se esté realizando. Entonces tenemos que hacer ese colapse, verificar que no hay ningún vértex roto. Que vaya a generar una forma irregular, como ahí en ese caso. Aquí repetimos el proceso. Miramos que no haya ningún vértex que esté generando una división inadecuada. Se recompone la forma, como pueden percibir, y va a dar una consecutividad en la topología. En este punto ya tenemos el rostro ubicado en dos categorías. Aquí nos va a tocar meter obviamente una forma adicional para poder hacer un desnivel con respecto a lo que es el entrecejo del personaje, pero que eso ya lo corregimos en cuanto tengamos esta forma central. Ahora, para crear la nariz, ¿qué implica en términos prácticos? Como vamos viendo acá, la forma del párpado ya va a poder cerrar. Estos elementos acá de saturación van a permitir un doblez adecuado del párpado. Cuando se haga el rigging, vamos a generar la nariz a partir de esta construcción visual. Para hacer la nariz se repite un procedimiento similar al que se hizo para todo lo que es el ojo. Nos vamos a la vista frontal y en la vista frontal lo que vamos es a generar un plano en este caso que más o menos nos dé cuentas de lo que va a ser la forma en términos generales. Podemos dejar un plano que tenga en este caso 3 divisiones de manera vertical por 4 de manera horizontal. Podemos en este caso convertirlo a un polígono editable y vamos a verificar ya en cuanto a lo que es la ubicación, la posición del plano en el espacio para su, digamos que reubicación. Tenemos más o menos planteado hasta dónde va a ser la base de la nariz.
¿Qué vamos a hacer en este caso? Primero que nada, vamos a verificar en las vistas la orientación del objeto. Como podemos ver, las normales van en sentido inverso. El color blanco identifica esa ubicación. Seleccionamos todas las caras de este plano, le decimos flip. Entonces, de esta manera verificamos que las vistas de esta selección, las normales, queden hacia adentro y no hacia afuera del objeto. Desactivamos ese tipo de elemento. Lo que vamos a hacer primero que nada es repetir el proceso de generación de loops en las esquinas a través de colapsar los vértices en las esquinas. En este caso solamente estos dos. La superior no, porque van a ser a partir de que se construyen ciertas formas del modelo. Ahorita en acto seguido lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reubicar ciertos puntos acordes a los planteamientos de lo que sería la nariz en la base. Por ejemplo, estos tendrían que ir en esta zona como tal. Estos tres que van a ser la base de la nariz deben ir ubicados en la forma inicial. Vamos a recordar que toca plantearlo de una manera muy sintética. Estos otros tres interiores van a ser ubicados como la parte superior de la nariz. Los dos de los extremos, en este caso, estos dos de los extremos tienen que recomponer la estructura de la nariz en este sentido, en el ancho de la nariz propiamente, porque de estos van a surgir lo que son las fosas nasales. Y estos superiores van a ser ubicados como la base, en este caso, antes de que empiece el tabique. Como pueden ver ya aquí, la forma que nos va dando es muy diferente, es como la proyección de un cubo, de una caja, del objeto como tal. Vamos a reacomodar esto un poco e inclusive hay que darle una forma menos rígida. Como pueden ver, estos componentes deben ir hacia atrás porque estos son los que le van a dar la forma real a la apertura del tabique. Estas dos salientes van a quedar aquí vinculadas. Ahora, posteriormente vamos a hacer un empate de las formas. Ya van a ver que eso nos va a permitir construir unas formas más interesantes en términos básicos. Y lo que vamos a hacer es tirar esto para atrás pensando en lo que va a ser la ubicación de los vértices, es decir, con cuáles vértices deben empatarse estas dos formas como tal. A partir de ahí podemos hacer un estrechamiento entre ellos que dé cuenta de la forma como debe ser generada. Hasta aquí no hay mucha diferencia con respecto a los elementos que ya veníamos trabajando. Solamente definimos que los loops como tal de estos elementos van a permitir, digamos que la visualización de la nariz propiamente hablando de una manera rápida. Y poder proyectar algunos elementos de divisiones. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a trabajar a partir de lo que son los edge. Vamos a generar divisiones a lo largo del loop. En este caso con Shift generamos el loop completo de toda la zona. Y vamos a insertar una división de tipo connect, como podemos ver acá. Ahora, ¿qué implica eso? Que estas puntas de la nariz, las esquinas que forman el cuadrado, deben volverse un poco más concéntricas y generar un doblez, ¿sí? Para que vaya dando como la forma un poco más acorde. Igualmente vamos a hacer en este caso un connect de esta continuidad para que sea a lo largo de esta forma, lo que nos va a permitir empezar a determinar otras características, como por ejemplo la punta de la forma de la nariz. Ya vamos viendo que va dando una forma un poco más continua y también va a permitir que esta forma en la parte inferior también coja más volumen. Vamos viendo que se van añadiendo capas a la información como tal y la idea es que estas capas se emparejen con formas que se conecten aquí a la cara del personaje. Entonces luego de eso vamos a hacer un connect en esta zona que es el que nos va a permitir darle volumen a la nariz en la parte superior. Ya vamos viendo que sí va dando una forma que se aproxima a lo que nosotros pensábamos en términos prácticos. Obviamente esto tiene que empezar a redondearse un poco para que sea mucho más pertinente en términos de la visualización del elemento de la nariz. Ahora podemos darle una forma más realista. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a coger lo que son las fosas nasales,
las vamos a crear a partir de la extrusión de dos caras. En este caso la extrusión la vamos a hacer hacia afuera en sentido positivo, lo que nos va a permitir ensamblarlo con el resto del objeto. Vamos a escalarlas en dos dimensiones para que podamos luego reubicarlas más fácilmente. Obvio que acá se genera una cara que no debe estar ubicada, la eliminamos a cada lado. ¿Sí? Ya en esta medida miren que tenemos una forma mucho más cercana y aproximada de lo que nosotros necesitamos en términos prácticos para el personaje. De ahí, ¿qué hacemos en términos generales? Vamos a generar aquí otra división de los edge e insertamos un connect que va a irse aquí hacia arriba. Ahorita vamos a ver esos loops cómo se van a resolver en términos prácticos. ¿Para qué hacemos eso? Podemos hacerlo para varias cosas. Digamos que sencillamente vamos a utilizar esto para poder generar una distorsión, en este caso por ejemplo de los puntos de las fosas nasales, o sea que serían estos como tal, moverlos para que vayan dando una forma más continua. Ahora toca tirarlas hacia atrás para que se acomoden a lo que es el concepto del personaje. Entonces, en ese sentido, cogemos los elementos y vamos a empezar a tratar de ubicarlos de manera que coincidan con algún punto de la forma como tal. Entonces, acá, por ejemplo, nos toca seleccionar muy bien los elementos para que estas formas que estamos tratando de construir no vayan a afectar o a perderse en el plano como tal. Nos toca es, digamos que aproximarlas y luego redistribuirlas. En este caso, como estamos trabajando a ambos lados, en vez de moverlas toca escalarlas para que más o menos cuadren. Reducimos los laterales y podemos trabajar solamente con dos caras. Ahí ya vamos viendo que va a ir una forma de empatar, que vamos encontrando un grupo de caras que va a tocar borrar para generar la continuidad. Obviamente ese mismo procedimiento se tiene que hacer con diferentes puntos o vértices que van a terminar construyendo realmente la forma en términos prácticos, es decir, que van a empatar con el objeto y van a permitir un ensamble mucho más adecuado. ¿Qué sucede aquí en el medio del personaje? Como podemos ver, aquí nos toca hacer como una reubicación de la nariz de una manera completa para poder que se centre. Pero ya vamos viendo que hay ciertas zonas que van a empatar de una manera simétrica. ¿Qué tenemos que hacer acá? Obviamente tenemos ya, en este caso, 1, 2 puntos resueltos. Nos quedaría dando 1, 2 y 1, 2. Lo que significa que acá tenemos que hacer una resolución antes de iniciar el proceso de ensamble. Este proceso de ensamble lo podemos resolver a través de loops. Esos loops los podemos generar utilizando primero las fosas nasales para generar unas extrusiones. Vamos a generar una extrusión en esta zona hacia el interior. No mucho porque tenemos que hacer a la par una reducción concéntrica. Antes de continuar con todo el proceso vamos a hacer un arreglo de esta zona. ¿Por qué? Porque la idea es que vamos a hacer el mismo procedimiento de mirror que se hizo con la cara, pero lo vamos a hacer solamente con la nariz antes de hacer el cierre del proceso. ¿Qué implica esto? Que vamos a corregir ciertos elementos del mirror, digo, de lo que es la fosa nasal, de la extrusión que acabamos de hacer, para que nos dé una forma más acorde a la estructura de la fosa que estábamos planteando. Entonces, obviamente los extremos tienen que quedar redondeados. Para que los extremos queden redondeados, tiene que generarse una distorsión de la forma, lo que ya nos va dando una claridad sobre cómo debe ir la fosa nasal. Entonces, como podemos percibir, va dando una forma más natural. Seleccionamos nuevamente las caras, en este caso las 4 caras que conforman lo que sería la apertura de la fosa nasal. Le damos una extrusión. Esa extrusión la vamos a generar hacia el interior. Aparte de eso, la vamos a escalar y la vamos a llevar hacia el intermedio. Como pueden ver, aquí ya genera una forma que nos va a facilitar lo siguiente. Eliminamos esas caras y lo que vamos a hacer es seleccionar los edges interiores a manera de loop
Insertamos un connect y el connect lo vamos a escalar. ¿Eso qué nos va a permitir hacer? Va a permitir darle un poco más de naturalidad a la fosa nasal. Hay que obviamente reubicarla, reposicionarla adecuadamente en las vistas para que en el momento en que hagamos la forma NURMS quede una forma de entrada a la fosa nasal más acorde. Si queremos podemos añadirle nuevas poligonizaciones en este sentido, pero ya vamos ubicándolo. Paso seguido, el acto seguido que tenemos que hacer es borrar la mitad de la nariz, la mitad que no tenía la fosa nasal desarrollada. Como pueden ver, la idea es que no cubra más de la mitad la proyección de la fosa nasal. Y lo que vamos a hacer es generarle un mirror en la forma con copia. Nuevamente lo convertimos en polígono editable para poder activar los componentes y lo presionamos en Alt X para poder generar fácilmente un collapse de las formas. Recuerden que en la vista que no tiene activo el NURBS, digamos que no es tan perceptible la forma que se va generando. Entonces vamos activando de a pocos, generando un sello de los vértices, que va a ir facilitándonos, en este caso, el final de nuestro ejercicio en términos de análisis. Ya solo falta meter unas cuantas divisiones que, como les repito, se van a generar a manera de loops para que nos generen más geometría en la parte superior de la nariz como tal. De esta manera generamos un cierre de cada uno de los elementos. Ya queda bien en forma de 4 caras los componentes. Como íbamos diciendo, aquí tenemos que hacer un cierre como tal. Vamos a desactivar la forma de NURMS. Implicaría que acá ya tenemos de 4 caras, pero tenemos ya el empate posible, pero nos quedan faltando varias divisiones. Tenemos este empate en la mitad, nos quedan faltando 2 divisiones. Para poder hacer ese tipo de collapse, se pueden hacer en este caso muy fácilmente. Como ya tenemos aquí una apertura que va hacia un agujero vacío, en términos prácticos, podemos insertar en este caso divisiones al interior de la fosa nasal. Insertamos un connect de 2 divisiones que se va a empatar con estas 2 divisiones que tenemos acá internas. Repetimos el procedimiento al interior de esta fosa nasal, repetimos el connect y ya pues obviamente se soluciona el empate con los labios sin tener que añadir información adicional en la parte superior de la nariz. Lo que sí tenemos que hacer acá es tomar en cuenta que al añadir más elementos acá se va a saturar y debe uno equilibrar. Debe equilibrar la forma para que vaya, digamos que siendo más natural el cierre que voy a ir haciendo en el estrechamiento con respecto a lo que es el tabique. No puede uno dejarlo tan amplio porque entonces obviamente no va a quedar, digamos que acorde, no va a quedar natural y se va a ver un poco forzado el trabajo con el personaje. O sea, no va a quedar la nariz tan natural como uno quisiera y no va a permitir que quede fluido al final, sino que se sature en la frente. Ya tenemos en este caso nuestro elemento ya más referenciado y lo que vamos a tratar de hacer es lo siguiente. Una vez finalizado este proceso, vamos a tratar de borrar las caras que vayan a funcionar en términos del empate. Como vemos, hay varias caras que ya de por sí no nos van a servir, que son estas 4, se borran. Esas caras van a servir de empate con la nariz en la parte inferior. Igualmente, estas 2 caras se pueden eliminar. Como ven, ya va dando una forma más natural de lo que va a ser el empate. Obviamente estas 2 caras se van a eliminar y pues por defecto estas 2 caras tendrían que borrarse. ¿Qué implica acá? Que tiene que haber una conexión de estos 2 vértices. ¿Cómo lo vamos a hacer? Seleccionamos la herramienta de vértex, el componente vértex, y los vamos a escalar de manera equidistante hasta que más o menos vayan a ubicarse en la zona de empate. Como ven, aquí ya vamos teniendo una forma de empate mucho más natural con respecto a lo que va a ser el cierre del proceso de la nariz. Aquí en este caso vamos a tirarla hacia atrás y hacia abajo, tomando en cuenta la proyección que va a tener dentro de poco el personaje. Ya tenemos estos 2 elementos finalizados. Lo que vamos a hacer es vincularlos, anexarlos a través de attach y vamos a empezar un proceso de colapsar
en este caso, pares de vértex. Como podemos ver, va dando un movimiento muy fluido, muy natural de lo que es la forma que se estaba buscando. Presionamos al X si se necesita para que se vayan colapsando los adecuados y no ir a fusionar vértex que de pronto no son los acordes o el empate no es el necesario. Vamos a mirar acá, por ejemplo, que los dos vértex que habíamos generado en términos de la forma se deben colapsar. Si quitamos el alt X, aquí tenemos que hacer una redistribución, se estaban pegando los que no eran. Y acá es donde tenemos que corregir la construcción de la forma. Como podemos ver acá hay elementos que van quedando por fuera y son los que tenemos que colapsar con el vértex del labio como tal. Entonces vemos que estos dos deben colapsarse. En este caso estos dos deben colapsarse para que vaya dando una continuidad de la forma, como podemos ver. Va quedando mucho más natural el reflejo de la nariz. Ya vamos a ver cómo se cierra sobre sí mismo, añadirle unas cuantas divisiones más acá para que pueda dar una forma más natural en términos de la fosa nasal. Repetimos el procedimiento en esta zona. Y queda algo extraño. Tenemos que mirar bien que este componente, este vértex, sí vaya donde tiene que estar. Acá podemos ver que ese no es el adecuado. Ese debe colapsar con este y este debe colapsarse con este. Ahí ya podemos continuar con la unión de los que ya son como más evidentes. Y queda una construcción mucho más refinada, lo que es el proceso de la nariz. Entonces lo vemos articulado con respecto a los otros componentes, pues ya nos toca empezar a reacomodar algunos elementos, pero ya obviamente muchos menos en términos de la forma. ¿Qué sucede aquí con las fosas nasales? Aquí ya toca empezar a ver cómo quedó el componente de la fosa nasal. Vemos que no queda tan exacta como nosotros necesitamos, entonces toca empezar a redistribuir, empezar a recomponer elementos de dicha fosa nasal. Por ejemplo, vemos que acá ya queda un poco más ancha, necesitamos coger estos elementos y empezar a estirarlos para que vayan dándonos una mayor pertinencia con respecto al objeto y a la forma que estábamos buscando de él. Obviamente aquí es muy importante tener varias vistas al tiempo para poder ir aclarando la forma y que se convierta, digamos en este punto sería este vértex. Hay que ser muy claro sobre cuál es el vértex que se debe elegir y que vaya dándonos la ubicación, en este caso por ejemplo, de lo que se espera en términos visuales, y es la apertura de la fosa nasal para que se vaya volviendo más, digamos que parecida a la forma que estábamos buscando. En este caso, por ejemplo, este vértex tenemos que seleccionarlo desde la parte inferior e ir exportando el movimiento que vaya dándole más naturalidad. Como podemos ver acá, ya, eso implica una serie de redistribuciones, implica una serie de reacomodamientos. Por ejemplo, estos dos vértex, tocaría estos dos vértex con estos dos y escalarlos y reposicionarlos de acuerdo a ciertas medidas. Acá que toca hacer en esos términos prácticos, por ejemplo, el vértex que tenemos acá ubicado, que sería en este caso este vértex, también toca escalarlo para que vaya dando una forma más natural a la que ya estaba buscando con el personaje. Estos dos toca subirlos y tirarlos hacia atrás. Les va dando una forma más natural. Lo mismo, algunos más toca irlos reubicando, dándole un poco más de fluidez, de forma para que se acomoden a lo que estábamos buscando en términos del desarrollo.
Pueden ver aquí ya se ve mucho más natural la fosa nasal. Uno tiene que ir yendo por pares para no tener que volver a recrear un mirror, que ya cada vez va a ser un poco más complejo por la cantidad de elementos que van a estar involucrados. Y vamos viendo que sí es factible, en términos muy prácticos, poder generar una fosa mucho más acorde. No estamos limitados al personaje, es decir, no nos limita la ilustración. En este caso, uno debe acomodarse como modelador a la forma que está esperando, en este caso el director de animación y el director de arte conceptual. Y es que debe ser tal cual como se está esperando en términos del modelado base. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque obviamente muchas veces las concesiones que se hacen no están pensadas en términos de saltarse las propiedades del personaje, sino en términos de obviamente rendir una simetría que facilite la construcción del personaje en sí mismo. No se trata de eliminar características ni de perder características de construcción ni de conceptualización del personaje. Todo eso lo vamos acomodando. Es un proceso obviamente de detalle, un proceso de reubicación de algunos vértices. Como les decía anteriormente, ya vamos viendo la complejidad de trabajar con mucha geometría de antemano. Si hemos trabajado con mucha geometría, este proceso se convertiría cada vez en algo mucho más tedioso, mientras que acá, a pesar de que son bastantes vértices, pues se pueden controlar dentro de lo que es la forma que estamos planteando. Aquí ya vamos viendo que nuestro personaje sí tiene las características que nosotros teníamos creadas, forma realmente la fosa nasal que se tiene concebida dentro de la ilustración y no se pierde para nada la estética general del personaje. Si queremos añadirle más formas, simplemente se añaden más en los edge y ahí podemos ver que el loop lo hace de toda una zona lateral que se perdería en la fosa nasal y en la parte superior de la nariz, como podemos ver. Acá tenemos el loop, sale hacia arriba, la idea es que esto no suceda, vamos a esperar hasta el final para poder hacer ese tipo de proceso. Cuando nosotros dejamos al polígono, lo dejamos de estar editable antes de hacer el turbo smooth, podemos ver que la nariz se forma adecuadamente. Verificamos en las vistas laterales y frontales, acá hay un pequeño descuadre que toca corregir. Corregimos un par de vértices que digamos toca recomponer para que se aproximen de una manera más seria a la forma que se plantea. La fosa nasal ya tiene una forma real como estaba descrita y pues ya tenemos un personaje mucho más apropiado a lo que va a funcionar. ¿Qué queda faltando? El tabique. El tabique no es un proceso muy complejo comparado con lo que es hacer la nariz. En este caso ya vamos viendo que la herramienta de Bridge se convierte en una de las herramientas más importantes en términos de finalización de este tipo de metodología. Entonces para ello volvemos a la vista de perspectiva y ya tenemos aquí elementos de construcción bien interesantes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empatar la parte superior de la cara, en este caso es toda esta zona de modelado. Vamos a aprovechar y vamos a hacer un bridge entre ambas zonas que obviamente nos va a dar la forma de la frente casi de manera natural. Pero ¿cuántas divisiones vamos a meter? Pues obviamente toca empezar a hacer un empate de divisiones. Vamos a hacer un empate de divisiones, vamos a colapsar esta, necesitaríamos que tenga una, dos, tres, cuatro, ocho divisiones. Como pueden ver. Ahora, eso no es lo mejor. Uno puede partirlas a la mitad, dejar cuatro divisiones y que el cierre a través del loop de la nariz sea lo que nos defina el cierre como tal para no meter más geometría innecesaria en la parte superior. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Ya apretamos, digamos que planteamos cuatro divisiones en la parte de lo que es la frente. Como pueden ver, obviamente aquí no se genera la frente como se necesita. Eso nos obliga a que estos vértices que nosotros generamos para lo que es la parte frontal del rostro, pues los reubiquemos en términos de lo que es la imagen. Obviamente acomodarla a las necesidades, en este caso del personaje, para que pues obviamente nos vaya a aportar la forma que sí es adecuada en la construcción del tabique. Como vemos ya va dando una forma más natural, lo que implica que obviamente
en este plano toca ser un poco menos eh, rectos con lo que serían este desnivel. Este nivel lo tiramos un poco hacia atrás y ya nos va a dar la forma de la frente sin haber perdido la forma como tal del modelado. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? En este caso tenemos que plantearnos qué dinámicas son las que se van a generar como forma de construcción. Sobre la frente, obviamente nosotros tenemos dos vértices acá que podemos colapsar en las esquinas a ambos lados del personaje. Estamos viendo que se va generando una forma como tal. Aquí tenemos un desarrollo que tenemos que crear. Vamos hacia atrás. Vemos que acá eliminamos la vista NURBS para poder ver con claridad qué está sucediendo. Aquí encontramos un detalle. Por ejemplo, acá ya tenemos una forma que tenemos que resolver. En vez de colapsar estos dos vértices, lo que tenemos que hacer es colapsar estos dos. Ahí tenemos un cierre que genera cuatro caras, como pueden ver. O si uno quiere ser un poco más, digamos que elaborado, darle un poco más de puntos de referencia, estos dos vértices que tenemos acá, este y este, deben tirar hacia atrás mucho más, deben escalarse. Entonces no se seleccionó este, los tiramos hacia atrás y los escalamos equidistantemente entre ellos para poder hacer una forma que ya van a ver mucho más acorde. ¿De qué manera? Lo que vamos a hacer es seleccionar en este caso la herramienta de Edge, componente Edge, y lo que vamos a hacer es cerrar a través de Bridge, en este caso no de 4 divisiones sino solamente de 1, la construcción de esta zona. ¿Qué nos queda entonces pendiente? Obviamente aquí se va a generar una serie de componentes que tenemos que construir. Esos componentes a construir se pueden desarrollar a través de la unión y el empate de cierta zona. Entonces hacemos un bridge entre estos dos elementos. Este bridge debe tener una división. Obviamente este vértex generado en la división debe tratar de acoplarse a los puntos que ya habíamos más o menos ubicado. Lo que hacemos en este caso es colapsarlos. Colapsamos esos dos y colapsamos estos dos. Aquí es donde ya inicia el proceso del loop. ¿Cómo se hace un loop? Vamos a trabajar con la herramienta Edge y vamos a activar la opción que dice Cut. El Cut lo que nos va a permitir es insertar unos puntos de división a lo largo de las divisiones de los Edge anteriores para poder, aquí vamos a mandarlo al medio, generar divisiones de 4 caras acordes al fenómeno. Vamos a ver que aquí se nos hizo de una manera inadecuada, tiene que ir bien sobre la forma de la línea para no generar geometría innecesaria. Como ven acá ya tenemos los componentes base. Vamos a tomar pares de vértex, en este caso estos dos, y les vamos a decir colapsar. Nuevamente repetimos el proceso con estos dos y de igual manera se repiten en el lado opuesto. Obviamente ahí va a haber unos grados de asimetría, aquí vamos a colapsar estos dos para que no generen geometría innecesaria y por último estos dos. Obviamente aquí generan dos caras de 3. ¿Qué implica esto? Que tenemos que eliminarla. Para eliminarla simplemente eliminamos el letters del medio, aquí en este caso se borra la cara y lo que hacemos es un simple y tradicional bridge para completar la forma. En este caso el bridge tiene que tener solamente una división. Como podemos ver aquí, toda la forma se cierra sobre sí mismo. Activamos el NURBS, desactivamos la edición y podemos ver que la forma del personaje ya está más cercana y más acorde. ¿Qué tenemos que corregir? Tenemos que corregir unos cuantos detalles, en este caso detalles de lo que es la estructura del rostro, en términos de la distancia, ciertos componentes con respecto a la nariz.
que se vayan acoplando y aglomerando alrededor del tabique y que se vayan abriendo en la zona de la frente para darle, digamos que, mayor movilidad a lo que va a ser el entrecejo. Ahora nos queda faltando hacer una pequeña corrección acá del entrecejo, lo que sería el final de lo que son los ojos. Vamos a cerrarlas un poco más hacia arriba y lo que nos vamos a permitir es tirarlos un poco hacia atrás. Entonces, esto lo que nos va a dar es la posibilidad de que la zona de vértex que genera lo que va a ser la ceja como tal pueda ser más firme, más fuerte y se pueda percibir un poco más en términos del volumen que vamos a crear cuando empatemos con lo que es la oreja. Aquí el personaje ya va quedando mucho más ubicado, mucho más realista a lo que teníamos como la forma inicial del personaje, se acerca fácilmente. Aquí podemos acomodar un poco más la parte frontal para que se nos vaya acomodando. Ya vamos viendo que la relación del personaje sí existe. En términos prácticos está generándose como debemos plantearlo. Y en la vista lateral tenemos una construcción mucho más pertinente del personaje. Vamos a tirar esto hacia atrás, construimos esto un poco mejor y ya vamos viendo que el personaje va cogiendo forma en términos de lo que es el volumen. De aquí obviamente se desprende el cráneo. Así de esa manera ya tenemos lo que es la parte de la nariz, lo que es la parte del rostro y vamos a iniciar posteriormente con lo que es la construcción de de lo que sería la oreja y cómo se vincularía a lo que es el rostro que llevamos hasta el momento. Ya aquí como podemos ver simplemente estamos haciendo unos acomodamientos de la forma principal de la nariz y quedamos listos para lo que es la oreja como tal. Guardamos y desactivamos el elemento de edición.